Hola de nuevo, vamos a continuar con el tema 4, el apartado 4.1, y ahora vamos a entrar dentro de cuáles son los diferentes productos de acero y cómo los vamos a clasificar. Tenemos productos que van a ser perfiles laminados en caliente, que son perfiles estructurales o también chapa. En este caso, en caliente, pasarán por un tren de laminación y se le irá dando con diferentes viajes por en medio del tren de laminación el perfil adecuado, la forma adecuada. No vamos a entrar aquí en procesos de fabricación, hay vídeos muy interesantes de Celsa, por ejemplo, en el que se ve perfectamente el proceso de laminado en caliente. Y luego están los productos conformados en frío, que son perfiles mucho más ligeros, que se obtienen a partir de chapas muy delgaditas, y una vez la chapa está hecha, con prensas se le da la forma que queramos. Por ejemplo, las formas que veis aquí para correas de cubierta, en Z o en C, o chapa grecada. Por ejemplo, para cubiertas o para cerramientos laterales para fachadas de naves, ya iremos viendo. Los perfiles laminados son los más utilizados para la estructura principal de una nave industrial, y las características geométricas pues las encontraremos en diferentes prontuarios. Nosotros en esta asignatura vamos a utilizar el perfil Celsa, pero un prontuario clásico que está utilizado toda la vida es el de Ensidesa, que ya no existe, o también está el prontuario del CEDEX, pero bueno, en internet podéis encontrar el prontuario del perfil Celsa y una pequeña aplicación para el ordenador que facilita mucho. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de perfiles laminados y un poco las características singulares más importantes, ya sean IP, IPN, HHB. Ahora a continuación lo vamos viendo. El perfil IPN, podéis ver, es aquí la sección transversal, es un perfil en doble T, ¿de acuerdo? Que, como podéis ver aquí en las alas, tiene pendiente, ¿de acuerdo? Las caras interiores del perfil están inclinadas un 14% aproximadamente. Esto permite la evacuación de agua, ¿de acuerdo? Es decir, si aquí cayese agua, el agua podría deslizar e irse de la estructura. Esto en algunas aplicaciones puede ser muy importante. Los acuerdos también son redondeados, todos los acuerdos que vamos viendo son redondeados. El canto, pues bueno, va de 80 milímetros en general a 600. Igual el 80 no es fácil encontramos más de 100, al menos en Mallorca, y luego ya a partir de cantos de 300, 400, pues hay que ir a pedirlos, ¿de acuerdo? No está normalmente en stock en la mayoría de suministradores, pero en teoría son los valores que podemos encontrar. El alma de un IPN, en comparación de otros perfiles como el IPE que vemos a continuación, es relativamente gruesa, con lo cual es adecuado para resistir alguna carga concentrada que podamos poner por aquí encima, aunque a veces habrá que rigidizarlos. Y generalmente se utilizan como elementos a flexión, es su uso principal, y también en determinadas ocasiones para soportes, aunque yo preferiría otro tipo de perfiles, pero para soportes se puede utilizar ya que el alma es relativamente gruesa. No para soportes, los HBs, pues los utilizamos más en clase, pero bueno, también los vais a encontrar en las estructuras existentes. Pasamos al IPE. Fijaos, el IPN y el IPE son relativamente parecidos, también funciona la flexión, el IPE, pero aquí es el alma inferior y superior, la cara interior es recta, ¿de acuerdo? Son paralelas, con lo cual la facilidad para evacuar el agua que tiene el perfil IPN no la tenemos con el perfil IP. Las caras interiores son paralelas. A igualdad de canto que un IPN, el IP tiene menor espesor del alma, más anchura del ala y menos peso que los IPN. ¿De acuerdo? Pesa menos a igualdad de canto un IP que un IPN, entonces el IP a flexión pues funciona mejor y de forma más económica que un IPN, pero tiene el alma un poco más esbelta. Se utilizan para perfiles a flexión, claramente. ¿De acuerdo? Serían en el Intel de una nave industrial,
muchas veces pues podemos encontrar perfiles IPE. Los HE también son perfiles en doble T, pero aquí son cuadrados, es decir, aquí la anchura y la altura tiende a ser igual, mientras que estos de aquí son más esbeltos, son más altos que anchos. ¿De acuerdo? Aquí, como podéis ver, son perfiles que son cuadrados, funcionan bien como pilares, estos de aquí, y hay tres subtipos, el HB, HA y HM, que dependen de, para el mismo canto, el espesor de los diferentes elementos. El HB sería el intermedio, el HA tiene un espesor más pequeño para el mismo canto, mientras que los perfiles HM tienen espesores más gruesos. Entonces, en función del área, sección transversal que necesitemos, pues podremos no solo movernos con el canto, sino también podremos movernos con el tipo de perfil HB, HA, HM. Nosotros muchas veces en los pilares o columnas de las naves industriales pues vamos a utilizar perfiles HB. También podrían funcionar como flexión, pero son más económicos y más eficientes como a flexión los IPs o los IPNs. Otros elementos que tenemos serían las UPNs, tienen forma de U, y aquí, ojo, que el centro de esfuerzos cortantes estaría por aquí, perdón, el centro de gravedad estaría aquí y no coincide con el centro de esfuerzos cortantes, con lo cual en este perfil aparece torsión. Pero se utilizan a veces pues, para hacer escaleras, es bastante habitual, y también combinando dos de ellos, aquí si pusiéramos otro y lo soldásemos, podríamos hacer un cajón. Se utilizan también para pilares empresillados, en el que se disponen dos y luego unas presillas intermedias, iremos viendo, o también uniendo dos pero al revés, podríamos tener perfiles en doble T. ¿De acuerdo? De momento conocer en la OPN, lo podemos buscar en el prontuario y ver sus características. No se utilizan se puede utilizar para cerchas, como elementos auxiliares en jácenas, en cerchas, son cómodos de utilizar, y también pilares muchas veces se utilizan, pero bueno, requieren más mano de obra. Hoy en día se tiende más en general a un perfil HB. Los perfiles angulares pues serían como esto de aquí, son sobre todo elementos auxiliares que se utilizan o también en cerchas o para apoyar un perfil en el otro, se utilizan bastante como elementos auxiliares o a veces como cruces de San Andrés en algunos casos. Y si eso sería un angular, ¿de acuerdo? También iremos a buscarlo en el prontuario cuando lo necesitemos, o perfiles en T, como un IPN o un IPE, se puede partir por la mitad y tener un perfil en T, también normalmente elemento auxiliar. Siguiendo en perfiles laminados, podemos hablar de chapas también, no hace falta solo hablar de perfiles, sino de material acero laminado, se pueden hacer chapas. A ver, no hay una clasificación exacta, esta es la que a mí me explicaron cuando yo era alumno, en menor de 3 milímetros, fina, media entre 3 y 4,75 y gruesa más de 4,75, pero bueno, esto no es una clasificación universal. ¿Y para qué se utilizan estas chapas? Pues primero se pueden hacer jácenas armadas. Jácenas armadas no es nada más que jácenas, por ejemplo, como podríamos tener esta de aquí, que se hace con tres chapas. Una chapa será el ala inferior, otra chapa el ala superior, otra chapa es el alma y con un cordón de soldadura se sueldan. Esto sería una jácena armada. Se puede utilizar para hacer soportes y vigas armadas, también para rigidizadores, como podéis ver por ejemplo aquí, o para aquí un cartabón, o para cartelas en una cercha, ¿de acuerdo? Eso es una cercha como las que hemos visto en el tema 2, y aquí pues podéis ver las diagonales están hechas con perfiles en L. Tenemos que hacer que todo llegue a un único punto, ¿de acuerdo? Aquí parece ser que tenemos el cordón superior como un perfil en T, y para que todo pueda llegar a un único punto, pues utilizamos una cartela donde vamos a soldar y así materializamos que el centro de gravedad coincide en un único punto, que es lo que hemos serializado al estudiarlas.
para hacer la placa base de un pilar, también utilizaremos pues chapas. Es decir, vamos a utilizarlas con mucha frecuencia en estructura metálica. Y vamos a pasar a perfiles conformados en frío. Serían con chapas finas de entre 0,5 y 2 milímetros en general, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a ponernos estrictos con los límites. Y son muy ligeros y se pueden dar diferentes formas durante el conformado, que se hace ya en frío, con la chapa ya acabada. Estos perfiles nosotros sobre todo los vamos a ver en correas de cubierta y correas de fachada de estructura metálica. Es muy habitual utilizar estos perfiles conformados en frío. Tienden a tener problemas de inestabilidad, por lo que habrá que tenerlo en cuenta, evidentemente, en su dimensionamiento. Y también se utilizan hoy en día para estructuras ligeras completas, ¿de acuerdo? No para una gran nave industrial, pero para pequeñas estructuras ligeras sí que se pueden utilizar. También pues, se pueden hacer paneles como podéis ver aquí, de fachada o paneles de cubiertas con diferentes grecas, con diferentes trazados, o también pues, podemos utilizar una chapa arecada como encofrado perdido y colaborante aquí en un forjado mixto de hormigón y el acero en la parte inferior, que evidentemente va a ayudarle mucho a resistir flexión en este forjado mixto. Y vamos a pasar ya, este vídeo hemos querido hablar solo de los productos de acero, es muy cortito, y ahora ya pasamos en el siguiente vídeo, a continuación, a ver algunos elementos importantes de resistencia al fuego.